Buenos días, El Mostrador Televisión. Esta es la entrevista del día. Nos acompaña Manuel Millones. Manuel, bienvenido al Mostrador Televisión. Gracias por la invitación. Él es presidente nacional de la Comisión Jurídica de Consejeros Regionales. Así es. Y además es consejero nacional de la UDI, ¿no? De la Unión Demócrata Independiente. Consejero además por el CORE por Valparaíso, la quinta región. Vamos a conversar, la idea de esta es una conversación en profundidad sobre aspectos técnicos, políticos, jurídicos de lo que son los gobiernos regionales, que tienen una incidencia enorme en la vida de todos los ciudadanos, sobre todo hoy día que el país se encuentra movilizado en torno a temas de educación, en fin, de gobernabilidad le llaman algunos. Los CORES son uno de los instrumentos más importantes que hay y sin embargo son poco conocidos en sus competencias, en sus posibilidades e incluso las reformas que se nos vienen, porque estamos, ¿no es cierto?, frente a un periodo en que los CORES van a adquirir la relevancia que finalmente debieran tener en un país tan centralista como Chile. Manuel, ¿así Bueno, es? efectivamente, las regiones están asfixiadas hoy día. Todos los gobiernos no les gusta perder poder, incluyendo el actual. Y ciertamente que es una lucha titánica de las regiones por conseguir que Chile crezca de manera más armónica. Hoy día las desigualdades y las brechas entre Santiago y las regiones son abismantes. Y si este gobierno, al igual que los otros, pero particularmente que le toca a este gobierno donde hay una ciudadanía más empoderada, puede sufrir en algún minuto la rebelión de las regiones, ¿no? Y esto quiero decirlo responsablemente, porque cuando uno observa así como lleva este debate de la desigualdad del crecimiento, en términos de las personas, también lo puede extrapolar ese debate a las regiones, donde cuando uno mira con sana envidia los recursos que se invierten en Santiago, por ejemplo la línea del metro, la extensión del metro más de 3.000 millones de pesos, y lo que ocurre en las regiones que andamos a tres chauchas para poder resolver las grandes demandas que tenemos sociales. Entonces por eso es que es tremendamente importante tener un país que se desarrolle de manera mucho más armónica. Hoy día no estamos creciendo de manera armónica. Manuel, antes de entrar en el diseño institucional de los gobiernos regionales, quería hacerte una pregunta, porque además de las movilizaciones que hay ahora en torno a los temas educacionales, en fin, que afectan, digamos, a la esencia doctrinaria incluso del modelo, uno podía percibir que parte importante de los problemas que estaba empezando a tener el gobierno tenían que ver con las regiones. Yo creo que el hecho más fuerte fue el de Magallanes, respecto de el paro que hubo frente al gobierno y el tema de NAP, en fin. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿se está cayendo el centralismo o lo que está haciendo el gobierno es reenfocar la mirada y el gabinete, el cambio de gabinete ha sido un momento bueno para evitar, por ejemplo, que la agenda pro competencia, pro crecimiento esta que llevaban adelante el Ministerio de Economía, por ejemplo, que hay un cambio de enfoque en el Ministerio de Economía, tenía la agenda pro competitividad, que pone a competir a dos puertos que están a 100 kilómetros de distancia, a menos de 100 kilómetros de distancia, están en la misma región y que son inviables los dos en los modelos en que están, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros esperamos que este nuevo enfoque con la llegada del ministro Longueira y Charri permitan cambiar el eje y anticiparse a los conflictos. Y como tú bien señalas, un fuerte conflicto que se estaba gestando no solamente en Valparaíso, sino que a lo largo de Chile por esta agenda de la competitividad que afectaba fuertemente a las ciudades portuarias, que tenía un costo social enorme si finalmente se materializaban esas medidas, que están postergadas, están congeladas, como se ha usado. Están en reestudio. Claro, pero no han sido anuladas de manera definitiva. Pero es evidente que se requiere estar más atento a lo que pasa en el resto del territorio nacional. Santiago no es Chile. Y aquí efectivamente, como tú señalas, lo que pasó en Punta Arenas y lo que ocurrió en el norte son fenómenos que hoy día se pueden repetir con mayor facilidad. Y cuando tú tienes que en nuestra región tenemos esta convulsión social desde el punto de vista ambiental, en dos ciudades relevantes como Quintero y Puchuncaví, donde hay un problema grave no resuelto por el gobierno, heredado o no, pero no se ha resuelto ahora. Entonces, de verdad, esos puntos de inflexión, el gobierno tiene una tremenda oportunidad. Es decir, nosotros esperamos que las reformas que van a anunciarse prontamente, que entiendo que va a ser la Cumbre de las Regiones, sean de ese nivel. Es decir, que de verdad se haga cargo de este nuevo Chile, en el sentido de que hoy día los ciudadanos están más empoderados y se requiere estar más atentos a esas demandas y anticiparnos.
Lo que no puede ocurrir, digamos, de que se sigan haciendo las cosas como estaban, que hoy día prima solamente lo económico por el resto de temas. Creo que hoy día Chile tiene una mayor madurez, se requiere que el crecimiento tenga una mayor sustentabilidad, ser muy cuidadoso con el medio ambiente y tiene que haber un equilibrio. Crecimiento económico, pero tiene que tener aparejado el tema ambiental. Y creo que en ese sentido espero que las reformas que van a anunciarse estén a esa altura. Manuel, entremos derechamente a esa reforma. Usted es uno de los personeros de la Unión Demócrata Independiente influyente en esta materia, no solamente en la quinta región, sino en el país, ¿no es cierto? Su opinión tiene peso, etcétera, y usted sabe cómo vienen las reformas. Bueno, hemos estado por años, esto no ha sido un camino fácil, ¿ya? Desde el tiempo del subsecretario Marcelo Chiglis, Vidal, Adriana y otros, ha costado una enormidad avanzar, porque efectivamente ningún gobierno, una cosa es el discurso público, pero estando instalado, ningún gobierno quiere ceder poder. Y profundizar la regionalización es ceder poder, ¿verdad? Y siempre lo han tratado como que las regiones fueran interdictas, incapaces de pensar y tomar decisiones por sí mismas. Bueno, en esta línea, lo más relevante, yo creo que son dos hechos. Primero, la elección directa de los consejeros regionales. De los consejeros regionales. De modo que efectivamente los consejeros que hoy día son elegidos por los concejales, el próximo año vamos a ser elegidos conjuntamente con los alcaldes y concejales. Es decir, en una misma cédula del voto se va a votar por alcalde, consejero y concejal. Por lo tanto, la ciudadanía va a poder comprender cuál es el rol del consejero regional, qué es lo que hace y la importancia que tiene. Y lo segundo, que es tan relevante como lo primero, es la transferencia de competencias. No sacamos nada con tener consejeros elegidos por la ciudadanía si tienen pocas competencias y recursos, porque se va a producir una frustración entre aquellas competencias y recursos. Competencias y recursos. Competencias y recursos. Pues vas a tener un consejero elegido por los ciudadanos, más competencias y más recursos. Ahora, y luego las reglas de inversión, ¿quién se van a seguir manteniendo como están ahora? Bueno, es un largo debate. Al final la resuelve. Bueno, es un largo debate que hemos tenido con el gobierno en esta gestación de la ley y esperamos revertirla en el Parlamento, en el sentido que efectivamente nosotros consideramos que es muy relevante que el presidente del Consejo tenga iniciativas de inversión, que él pueda poner la tabla, que él pueda ser gestor de inversión. Porque lo contrario se va a producir un conflicto permanente entre el presidente del Consejo Regional y el ejecutivo que hace el intendente. Vamos a tener permanentes colisiones. Entonces, cuando el proyecto del gobierno solamente deja al presidente del Consejo como una figura protocolar que va a representar al Consejo en ceremonia y presidir el Consejo, es un rol muy débil, ¿verdad? Y probablemente con este Parlamento, que transversalmente también entienden que eso es ceder poder, no se avance más, ¿verdad? Yo esperaría que los parlamentarios regionalistas que son transversales, así también como los enemigos de la región también son transversales, podamos conseguir el apoyo en el Congreso y modificar este objetivo del gobierno y permitir que los consejos regionales tengan facultades de inversión. Manuel, existe la percepción, ¿no es cierto?, de que todo el proceso de transición y el desarrollo del modelo de que fue acompañado durante 20 años, generó la idea de que habían regiones ganadoras y regiones perdedoras. Y que las regiones ganadoras eran aquellas que tenían los commodities, la minería, los recursos forestales, etcétera, que eran posibles, que empujaban el crecimiento, eran la locomotora del crecimiento del país. Y las perdedoras eran aquellas que tenían baja densidad poblacional, que no tenían muchos recursos, que no aportaban significativamente al PIB, en fin, y que por lo tanto vivían de subsidios, vivían de lo que el resto. Esta idea fue generando esta segregación o esta brecha entre regiones. Hoy día, dentro incluso de una misma región, uno tiene polos de desarrollo tremendamente pujantes, con grandes inversiones de infraestructura y otros que son realmente, tienen niveles de vida casi africanos. Bueno, una cosa que permite corregir un poco en parte esa realidad territorial es el royalty. El royalty que se otorga a las regiones, minera y no minera, produce esta redistribución. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, nuestra región recibe más de 5.000 millones de pesos por concepto de royalty.
y por tanto ahí tú recibes, y otras regiones también, en el fondo... Pero 5.000 millones de pesos son 10 millones de dólares y es bastante bajo para las necesidades de la quinta región. No, pero eso es parte del presupuesto. Nosotros tenemos un presupuesto anual de 50.000 millones de pesos, y por lo tanto tenemos un recurso que quisiéramos tener más, pero ciertamente ahí se produce lo que tú señalas, esta redistribución, porque obviamente que las regiones mineras son las que más perciben, porque es fruto de su tierra, de su actividad económica, donde se tributa, donde se genera el royalty. Pero efectivamente lo que nos falta es eso, buscar cómo se buscan iniciativas que permitan que esas regiones tengan la posibilidad de desarrollarse por sí mismas. Tú tienes hoy día un concepto que hoy día dice las regiones son generadores de riqueza pero administradores de pobreza. Eso es una realidad. Sí, porque aún las regiones mineras tienen pobreza, y pobreza dura. Y es una contradicción que las regiones del norte, que la actividad económica más relevante es la minería, y tienes brechas sociales mucho más profundas que aquellas regiones que no son mineras. Y eso, ahí tenemos una tremenda desigualdad que enfrentar en cómo redistribuimos y mejoramos, porque ciertamente la gente no ve el beneficio. Es decir, yo sufro todas las consecuencias de una región minera, porque tiene consecuencias negativas, y no veo los beneficios. Estamos en el Mostrador Televisión con Manuel Millones, consejero regional de Valparaíso, además consejero nacional de la Unión Demócrata Independiente, hablando de regionalización, gobiernos regionales. Manuel, en esta transferencia de competencias y recursos, siempre ha subsistido la idea, o ha rondado la idea, ¿no?, de que las regiones del país son muy diferentes unas de otras, sin perjuicio de que debieran tener, digamos, un grado lo más homogéneo posible de desarrollo. Administrar una región en el norte o la macrorregión norte es totalmente de la macrorregión austral, los problemas con los cuales se enfrentan, las densidades incluso institucionales que se requieren, entre esas las capacidades técnicas que se requieren para desarrollar una y otra región. La ley hoy día no las distingue prácticamente, ¿no? Hay algunas excepciones muy pequeñas, pero al punto tal que no tenemos tampoco respecto de funciones como de los puertos, por ejemplo, ¿no?, y de la legislación y de la administración de todo el litoral, no tenemos instrumentos adecuados. ¿Se considera en algún momento en esta reforma la formación de macroregiones o no? Sí, correcto, eso lo contempla, las macroregiones, las áreas metropolitanas. Las contempla esta reforma. ¿Cómo serían estas macroregiones? Bueno, no conocemos el texto definitivo, pero está incorporado como objetivo de las macroregiones, las áreas metropolitanas, fundamentalmente las áreas metropolitanas, que se había discutido antes, pero no había logrado pero pasar. Solamente habrá las áreas metropolitanas y no geográficas, macroregiones geográficas del país. Áreas metropolitanas. Porque ha circulado la idea de que Chile son 4 macroregiones en el fondo, ¿no es cierto? Una macroregión norte, una central, una sur y una austral, más o eventualmente una marítima. Claro, yo creo que no vamos a alcanzar a llegar a las macroregiones por diversas circunstancias políticas. Hay gente que cuesta comprender estos fenómenos y vamos a solamente lograr saltar la valla de las áreas metropolitanas, que no deja de ser importante también como proceso. Pero como tú bien dices, es efectivo. Hoy día nosotros queremos en estas realidades, porque son unidades territoriales, una comuna, lo que le pasa a ellos le afecta al vecino, y una región también. Es más, nosotros queremos... Y de manera muy diferente del norte al sur, claro, o del centro. Entonces, por eso que la transferencia de competencia permite que cada región, de acuerdo a sus capacidades, a sus objetivos y a su realidad, pida dependiendo de su área de influencia. Por ejemplo, Punta Arenas podrá pedir el turismo, pero no tiene que pedir otra actividad que la minería, no es ajena a ello. Entonces, ahí se respeta el territorio. Cada región, de acuerdo a su realidad geográfica, es la competencia que va a solicitar o el gobierno le va a entregar. Hay una directa sintonía con lo que es esa región. Ahora, nosotros pensamos también que es tremendamente relevante, Santiago, avanzar en tener plebiscitos regionales. No fue incorporado a la reforma, pero esperemos que ahora se debata por lo siguiente, porque cuando nos van a transferir la competencia de ordenamiento territorial, que hoy día está en la potestad del Ministerio de Vivienda, pero cuando tú tomas una determinación que afecta a varias comunas, como son los planes intercomunales, hay materias ambientales, hay materias económicas que se impone solo la mirada del Ejecutivo, y hay temas que atraviesan una ciudad, y tú debieras consultarle a los ciudadanos qué es lo que quieren desde el punto de vista de su finalidad y su objetivo como territorio. Hoy día no se les consulta. En Europa, yo estuve recientemente en Italia y se hizo un plebiscito importante sobre el tema de las aguas, por ejemplo, que más del 90% votó que no a la venta de las aguas y otras materias importantes.
Yo creo que en ese sentido nosotros deberíamos permitir que se haga no solamente lo que hoy día está consagrado en la Constitución, plebiscitos comunales, sino también la factibilidad plebiscitos por agrupación de comunas, por provincia o por región, dependiendo de las materias. Vinculantes, ciertamente, porque hoy día tú te das cuenta, hoy día, por ejemplo, tenemos un debate profundo hacia dónde crecemos como ciudad o como región. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Somos una región, hoy es un debate, somos una región dormitorio de Santiago. Eso es una finalidad que ha puesto el Ministerio de Vivienda y no ha planteado crecer en una modificación del plan intercomunal para darle cabida a la segunda vivienda. Es una decisión que toma el nivel central, pero queremos como región generar esa fortaleza o debilidad, no se nos pregunta. ¿Y cómo queremos la segunda vivienda, además? Exacto. Entonces, muchas viviendas más están acogidas de FL2, porque quedan exentas de contribuciones por más de 20 años. Entonces, o queremos o instalación de industria. El plan intercomunal permite zonificar industria. Este plan intercomunal ahora lo plantea. Entonces, ¿queremos industrias contaminantes? ¿Qué tipo de industrias queremos? Entonces, esos instrumentos no se validan con los ciudadanos. Los gesta un Ministerio de Vivienda y lo aprueba el Consejo Regional. Pero los ciudadanos no se expresan. Entonces creo que ahí tenemos que una brecha, así como están estos debates hoy día respecto a temas como la educación, yo creo que hoy día es importante porque a un alcalde le facilitaría mucho consultarle, o a un intendente, o a un gobernador, preguntarle a los ciudadanos, porque muchas veces se toman decisiones comunales que son contrarias al interés de la comuna vecina. Ahora, en esta nueva entidad que nacería, esta edad de legitimación soberana, digamos, que los ciudadanos elegirían directamente, está contemplada la posibilidad de ampliar sus capacidades técnicas, porque uno de los problemas que hay en las regiones es la falta de capacidad técnica, tanto en los gobiernos regionales, pero mucho más aún en los municipios. No, bueno, efectivamente, lo que decía, ya estamos trabajando en el tema de la acreditación. Se está trabajando con créditos internacionales, se está en una exigencia de que los gobiernos regionales tienen que acreditarse. Por lo tanto, para acreditarse, ¿qué significa eso exactamente? Cumplir cierto objetivo que tú eres capaz de todos tus procesos de inversión, o sea, acreditar una acreditación tipo normas ISO. Normas ISO, exacto. ¿No es cierto? Sobre capacidad, eficiencia técnica. Capacidades técnicas de tu administración regional. Hoy día estamos en pleno proceso de acreditación. De hecho, ayer tuve una reunión validando, porque tiene una validación política, se hace una gestación técnica, pero se valida políticamente. Tenemos que cumplir con esas exigencias de acreditación y te entregan recursos para preparar y formar profesionales para lograr la acreditación, y hay un puntaje, hay un ranking. ¿Ya? Por tanto, hay una exigencia internacional que nos están evaluando si somos capaces de cumplir. Pero no solamente eso, cuando vamos a pedir las competencias, tenemos que demostrar que tenemos las capacidades técnicas para hacernos cargo de ellas. ¿Ante quién se están acreditando? Hacia la Subdere, Sociedad de Desarrollo Regional, que tiene un organismo internacional externo que evalúa, digamos, aquella región si cumple o no con estos parámetros que son estos indicadores. Ahora, desde el punto de vista de los desarrollos técnicos, además tú hace poco planteaste la necesidad de que los gobiernos comunales o los gobiernos regionales o la Subdere, alguien pusiera dinero para hacer fiscalización de territorio, de terrenos, de situaciones, o unir o mejorar la capacidad de rentas y obras, por ejemplo, de los municipios. Bueno, cuando el impuesto interno habla de evasión tributaria, creo que también hay un espacio no menor respecto a la evasión de los pagos de las industrias, de las empresas que no pagan los permisos de construcción, hacen ampliaciones después de haber obtenido su patente, inflaciones importantes. Construyen. Hay centrales que se construyen sin permiso, sin todos los permisos. Y tenemos, esto es un problema del país. Yo estuve en la Subdere la semana pasada y planteé un tema país. Y la verdad que las municipalidades muy pequeñitas no tienen la facultad, ni el personal, no tienen el personal para fiscalizar. Y tú te encuentras con situaciones complejas. Hoy día perfectamente el parque industrial de Quintero Puchuncaví podría ser cerrado. No tienen permiso sanitario. Quintero Puchuncaví podría ser cerrado. Concón del parque industrial, más de 70 industrias, más de 20 no tienen patente municipal. Bueno, ahí Codelco no tiene todos los permisos. Endesa, ENAB, la refinería, Puerto Ventana, entre otros. Entonces tú te das cuenta de cuando tú te encuentras con industrias estatales, públicas, que infringen la ley. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando un ciudadano, un vecino, tiene un kiosco y no tiene sus permisos, se lo clausura. Entonces es tremendamente injusto, cuando hablamos de un país de justicia social, que a la industria poderosa, con capital y con gente con conocimiento, vulnera la ley y tú le das facilidades para que regularice. Y el señor del kiosquito de la esquina,
tú se lo clausuras. Eso es injusto. Entonces, lo que le he dicho al subsecretario, mire, necesitamos fortalecer los equipos fiscalizadores y ojalá que tuviéramos un equipo satelital, porque esto ocurre en todo Chile. Es imposible fiscalizar desde el punto de vista, con las capacidades humanas de fiscalizar todo lo que hay. Porque es más, volvamos al caso de Quintero. Suponiendo que de la industria contaminante se hayan construido edificaciones que son las que han provocado la contaminación y el riesgo a la salud. Tiene mayor sanción penal desde el punto de vista, porque efectivamente eso, una industria del Estado construyó una edificación sin permiso, ni sanitario, entonces tú te das cuenta que es como imposible pensar que eso ocurre. Entonces suena como absurdo que vamos a tener que sacar como una ley del mono, acuérdense, para regularizar. Una ley del mono para regularizar industria. Entonces, eso, la verdad que eso pero ojo, se está planteando. En el fondo sacar una ley del mono porque son tantas las dificultades. Sería que la tiene. ley del orangután. Claro, no, pero es verdad. Dice que el caso de Codelco tiene más de 12 bodegas sin permiso, construidas sin permiso. Entonces, bueno, ¿qué pasó con la fiscalización municipal? ¿Qué pasó con las otras fiscalizaciones? ¿Pero qué pasa con la empresa, con el gerente, con los ejecutivos que saben que infringen la norma? Entonces tú dices, entonces tú te das cuenta que a esta altura del siglo, un país desarrollado económicamente, con números azules, se encuentra con esta realidad y es brutal. Entonces, y ahí tú te das cuenta como que nadie quiere poner fiscalizadores. Entonces, por eso que entonces, el tema... mayor capacidad de fiscalización, pero mayor capacidad además de formulación de proyectos. Y ojo, y endurecimiento de las penas. Porque es ridículo, Santiago. Esa industria que se construyó el año 80 y construyó en el año 81 una bodega, cientos de bodegas, tiene prescripción. Y tú pagas máximo 2 años. Entonces es irrisorio. Sale más fácil pagar la multa. Entonces es irrisorio, tienes una prescripción de la pena. Si tú, Codelco o Puerto Ventana, que cuando regularicen se le dio un plazo de 1 año, van a regularizar, se van a cobrar multa e intereses, pero plazo máximo 2 años. Pero ahí es delito continuo. En realidad es estimación de los jueces porque... No, hay un fallo. Hay fallos de la Suprema, de apelaciones, 2 años. Pero los fallos pueden cambiar. O sea, la doctrina en esa materia puede cambiar porque hay una solución continua, no se ha interrumpido. Desde que deja de producirse el hecho, esa es la doctrina, la sana doctrina de la prescripción es que cuando deja de producirse un hecho, ¿no es cierto?, y transcurre después un tiempo, se aplica la prescripción. Pero aquí lo que hay es una rebaja, es una condonación. Exacto, ¿no es es una condonación. Es una condonación anterior y solamente le obligan a pagar 2 años. Entonces, por eso que yo creo que falta fortalecer, lo que le hemos dicho, falta fortalecer. ¿Cuándo serían estos anuncios? ¿Cuándo se harían al final? Bueno, se nos ha informado. Y esta vez espero que decir letra chica, digo sí, yo. ¿Ah? Yo tengo la esperanza y que el presidente va a tener una tremenda oportunidad y que espero que no nos ¿Pero cuándo harían los anuncios? No nos veamos decepcionados. Esto sería en la Cumbre de las Regiones en Concepción, que se va a realizar en la última semana del mes de agosto, el 31, que lo organiza la CONAREDE. Y ahí el presidente estaría firmando los decretos, las 2 leyes que van a ser enviadas. Es decir, las próximas elecciones municipales vamos a tener el compromiso del gobierno es que la próxima elección municipal tengamos elección directa de consejeros regionales y ya tendríamos acompañadas las... Ahora, ojo, porque los tiempos son urgentes, el compromiso no puede pasar más de agosto porque hay que adecuar una serie de leyes. Se incorpora financiamiento electoral para las campañas, tiene que adecuar la fecha de inscripción. Entonces hay una serie de otros marcos que tienen que ser modificados. Manuel, ¿y se va a terminar con los núcleos familiares? ¿Se va a extender la incompatibilidad, ¿no es cierto?, de funcionario público al Consejo Municipal respecto del alcalde? Y yo creo donde están llenos de padres, hijos, hermanos. Yo creo que deberíamos en esta ley aprovecharla como una ley miscelánea y también establecerla para los mismos consejeros regionales, en el sentido de no tener funcionarios dentro del gobierno regional, porque como digo, de probidad, de transparencia, de información, y deberíamos extenderlo al ámbito de los concejales y alcaldes, que no exista más que la hija, que el hermano, que el tío se presente y tenga un alcalde vinculado con un concejal. No es transparente, no es sano. Para terminar con las pequeñas monarquías. No es bueno. Yo creo que necesitamos ir haciéndonos cargo de las críticas a los ciudadanos. Yo creo que estas materias los partidos políticos transversalmente y por último, si no hay ley, los partidos no llevar parientes en sus distintos cupos. El autocontrol también funciona, ¿no es cierto? El autocontrol es un tema ético, digamos, no tiene por qué estar todo normado, ¿no? Manuel, muchas gracias por venir al Mostrador Televisión, la entrevista del día con Manuel Millones, consejero regional por Valparaíso.
miembro del Consejo Nacional de la UDI. Gracias por la Bienvenido, invitación, muy oportunidad, contento de estar acá Televisión. en el mostrador, me alegro Y poder de... profundizar sobre temas que en general se discuten poco, están poco en circulación, pero que deberían ser parte de la agenda política de los próximos Y es las próximas tremendamente semanas. injusto a pesar de la importancia que tenemos de la ley desde que estamos vigentes bajo cuando se creó la institucionalidad a través del gobierno de don Patricio Aylwin. La gente no te asocia las inversiones, no asocia los proyectos, lo que disfruta hoy día. Nosotros construimos colegios, consultorios, canchas, pavimentos, todo lo que hay en la ciudadanía. Ahora ya sabemos a quién tenemos una puerta más que ir a golpear, el Mostrador Televisión. Muy buenos días.